La violencia sexual, la violencia sexual es cualquier tipo de contacto sexual no deseado. Esto incluye palabras y acciones de naturaleza sexual contra la voluntad de una persona sin su consentimiento. Una persona puede usar la fuerza, las amenazas, la manipulación, que puede ser no fuerza, o la coerción para cometer violencia sexual. Hay diferentes tipos de violencia sexual. Entre estas formas de violencia sexual incluimos violación o agresión sexual, abuso sexual infantil e incesto, agresión sexual por parte del cónyuge o pareja de una persona, contacto, tocamiento sexual no deseado, acoso sexual, explotación sexual y trata, exponer los genitales o el cuerpo desnudo de uno o otro sin el consentimiento, masturbarse en público o también obligar a alguien a masturbarse o obligar a un niño o a una persona que te observe mientras estás ejerciendo la masturbación. Ver a alguien participar en actos privados sin su consentimiento o permiso. Compartir imágenes sin consentimiento. ¿Sí? El mandar pornografía, el sexting, es también una forma de agresión sexual. Hay un contexto social que rodea la violencia sexual. Las normas sociales que aprueban la violencia ejercen el poder sobre los demás. Las construcciones tradicionales de masculinidad, la subyugación de las mujeres y el silencio sobre la violencia y el abuso contribuyen a la ocurrencia de la violencia sexual. La presión en todas sus formas es una de las causas profundas de la violencia sexual, porque el propósito último, o sea, el propósito principal es ejercer poder sobre una víctima, sobre otra persona que no se puede defender de alguna manera. La violencia sexual se puede prevenir mediante la colaboración de miembros de una comunidad en diferentes niveles en la sociedad, en nuestros hogares, vecindarios, escuelas, entornos religiosos, lugares de trabajo y otros entornos. Todos jugamos un papel en la prevención de la violencia sexual y en el establecimiento de normas de respeto, seguridad, igualdad y ayuda a los demás. Esto es muy importante. Esta parte es de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que este es un problema del agresor y del sobreviviente. Pero este problema no está ahí nada más. Este está a nivel familiar. Muchas de las agresiones y las violaciones sexuales y el incesto son generacionales. ¿Por qué? Porque a mi abuelita la abusó su papá y su tío y su abuelito. Y entonces a mi mamá y a mi tía también las abusó su papá y el tío y el padrino y el primo. Y entonces a mí me abusó y va generación tras generación y no se para, ¿sí? O no pasa nada, a mí también me pasó y mírame, no pasa nada, ¿sí? Lo vemos, lo normalizamos cuando en realidad no es normal. La agresión sexual no es algo normal, porque si fuera algo normal no nos causaría el trauma que causa. Una agresión sexual te causa trauma, es un trauma mental y el trauma te causa daños cerebrales, ¿sí? Hay fracciones de tu cerebro que son dañadas a causa del nivel del trauma que tú recibiste. También se ha visto y se sabe que los efectos de este tipo de traumas son a largo plazo y pueden ser muy devastadores si no hay intervención o alguna ayuda o algún tipo de terapia, ¿sí? Pero se puede prevenir. Es como el uso de drogas, lo podemos prevenir. Pero también, como el uso de drogas, lo podemos normalizar. Ah, no, es que esa droga no es tan mala. Ok, pues es que, mira, no te abusaron tan feo. Mira, es que a fulanita sí le hicieron esto y a sutanito le hicieron esto, pero a ti no te fue tan mal. Tratamos de normalizarlo y minimizarlo cuando es algo muy grave y muy grande
y prevalece mucho más, ¿sí? De cada 6 niñas o mujeres, una es violada o abusada o recibe algún tipo de agresión sexual. Perdón, de cada 6 hombres, de cada 4 mujeres, una es violentada de alguna manera, ¿sí? Y como dijimos, hay diferentes por medio de la manipulación que se le puede llamar el grooming, ¿sí? Te manipulo, te manejo, no es meramente agresivo ni supuestamente forzado, es el abuso que ejerce un adulto sobre un niño, pero es el grooming, el encantador. Los encantan, los tratan bien, les dan dulces a cambio de favores, les dan dulces para que no le digan a nadie, les dan regalos, les dan dinero. Es una coerción, ¿sí? Muchos niños callan por temor, muchos adolescentes callan por temor. Si le dices a tu papá, se va a hacer un zafarrancho y me va a matar, y te va a matar a ti, y va a matar a tu mamá. O si le dices algo, mato y abuso a tu hermanita, mato o abuso a tu hermano. Esto es de lo más común que puedes oír. Esto de 4 sobrevivientes con los que he trabajado, 3 manifiestan que de alguna manera se les pidió que cayera. Y muchas veces con el grooming es el número 1 y la coerción y las amenazas es el número 2. Mato a tu abuela, mato a tu mamá, le hago esto a tu hermanita. En muchas familias, alguna de las personas es más abusada que las otras por querer proteger a las demás. Si no te dejas que te abuse, abuso de tus hermanos o de tus hermanas. Y esto pasa por años y años y a veces se traspasa en generaciones, pero podemos romper esa cadena. Podemos romper la cadena del abuso si la queremos romper. Nosotros tenemos el poder. Nosotros el poder en las manos de proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestros padres, porque también hay un alto índice de abuso en ancianos, porque el abusador va a buscar personas vulnerables de alguna manera. ¿Qué nos hace vulnerables? Muchas cosas nos hacen vulnerables. Ser mujer, y no lo digo porque soy mujer, por las estadísticas, ser niño o niña, ¿sí? Ser pequeño, no tener la fuerza para defenderte de un adulto, estar solo, ¿sí? A veces, no tener la protección o la vigilancia continua de un adulto que me proteja. A veces nuestros padres son negligentes y no nos cuidan. Eso me hace vulnerable, ¿sí? Vivir en áreas de alto índice de criminalidad, eso me hace vulnerable. Muchas cosas me hacen vulnerable si las analizamos. Entonces, todos somos vulnerables de cierta manera, pero se puede prevenir. Y lo voy a repetir una y otra vez para que se nos quede muy grabado. Se puede prevenir y todos podemos hacer algo. Y la primera cosa y más importante es informarnos, aprender y entender el impacto tan fuerte que tiene el abuso sexual en un ser humano. Somos frágiles y fuertes a la vez. Tenemos capacidad de resiliencia, pero también fuimos creados naturalmente en etapas y aprendemos cosas en etapas, ¿sí? El sexo no fue hecho para los niños, ¿sí? El niño no nace preparado para ser activamente sexual ni ser agredido sexualmente desde que es un bebé. Por eso le causa un trauma muy fuerte. Y son traumas a largo plazo. Puede sanar, sí, sí puede sanar, pero la marca y la cicatriz puede ser muy larga y si es que recibe ayuda. Muchas veces la familia te pide callar, muchas veces te sientes tan culpable o el abusador te pide callar y lo guardas por años. Entonces yo les digo, lo que no se saca se hace malo. Imagínate lo que te puede corroer guardar este tipo de secretitos, ¿sí? El daño emocional que te causa. Y sabemos que el daño emocional nos trae daños físicos que se manifiestan en neuralgias, en enfermedades, en ansiedad, depresión, muchas consecuencias, muchas enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Junto con esto, vamos a hablar también del consentimiento, ¿sí? ¿Qué es el consentimiento?
El consentimiento debe ser libre e informado. Una persona puede cambiar de opinión en cualquier momento. Yo te puedo decir que sí, pero si siento que me duele o si cambio de opinión, te puedo decir que no. El consentimiento es más que un sí o un no. Es un diálogo sobre deseos, necesidades y nivel de comodidad con diferentes interacciones sexuales. Pero aquí va mi pregunta. ¿Puede un menor de edad estar consciente o tiene la capacidad de dar un consentimiento? No. Por eso, el consentimiento no te lo puede dar un menor. Un menor no está legalmente capacitado para dar consentimiento. Por eso es violación y agresión tener relaciones sexuales con un menor de edad. Y qué bueno, y cada vez está aumentando la edad en muchos lugares. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Que existan leyes donde las niñas no puedan ser abusadas, donde no haya matrimonios de adultos con niñas, porque es una agresión. ¿A quién afecta la violencia sexual? Claro, las víctimas de violencia sexual incluyen personas de todas edades, razas, géneros y religiones, con o sin discapacidades. Casi una de cada 5 mujeres en los Estados Unidos ha sufrido una violación o un intento de violación en algún momento de su vida. Y se estima que en mujeres multirraciales diferentes de razas combinadas, el 32%. Entre mujeres indias americanas, el 27%. Y el 21% de mujeres afroamericanas y el 20.5% de blancas. Entre los multirraciales estamos nosotros también ahí, ¿sí? Y si dividimos nomás las latinas en Estados Unidos, el 13.6% de las mujeres hispanas fueron abusadas durante su vida. Y esto lo arrojó una información de hace años, ¿sí? Entonces, nuestra comunidad hispana es golpeada también y es golpeada de diferentes maneras. Nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros hombres son abusados. Nuestros transgéneros son abusados. Las víctimas a menudo conocen a la persona que las agredió sexualmente. Tenemos esta idea o creencia que el abusador va a estar escondido en lo oscuro detrás de un árbol y va a saltar, pum, y se va a ver bien feo, va a parecer un indigente, va a tener, se va a ver horrible y lo podemos identificar. Y la mayoría de los casos donde hay abuso, sobre todo de niños, la víctima conoce al abusador. Y el abusador ejerció el grooming o el encantamiento, ¿sí? Se mostraba amable, que nadie podía sospechar de él. Una de las pruebas es abusos que han surgido o ocurrido en iglesias de diferentes denominaciones, no solo de alguna, porque un pastor, un sacerdote, un representante religioso es alguien a quien más confiaban. Así lo mismo, alguien que conoces que es de mucha confianza. No quiere decir que todas las personas de confianza son abusadores, pero muchas veces el abusador es conocido. Es alguien que se coló, alguien que logró meterse, ¿sí? Y también casi 3 de cada 4 adolescentes, 3 de 4. O sea que es el 74% de los adolescentes que han sido agredidos sexualmente fueron víctimas de alguien que lo conocían bien. Incluye un familiar, un amigo, un vecino, el padre de una amiga, un amigo, alguien en la escuela. Una quinta parte fueron cometidos por un miembro de la familia. Cualquiera tenía una relación familiar con la víctima. Algo muy importante, las víctimas, los sobrevivientes, nunca tienen la culpa.
¿Qué puedo hacer yo? Y esta es una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para merecer que tú abuses de mí sexualmente? ¿Qué puedo hacer yo para merecerme una agresión sexual? Nada, porque así de simple, así debería ser. Técnicamente, yo puedo estar vestida como yo guste y nadie tiene el mínimo derecho de abusar de mí o ejercer una agresión sexual sobre mí. Porque históricamente se condena a las víctimas, se les condena y se les critica argumentando que es la forma en que estaban vestidas, que ellas lo provocaron. Por eso existe el consentimiento, ¿verdad? Alguien se viste como guste y desee, pero a la hora de tener un contacto sexual con esa persona, ¿qué pasa? Te tienes que pedir permiso, independientemente como esté vestido o vestida. Te tienes que pedir permiso, ¿sí? Elegir violar a otra persona no se trata de beber demasiado. No se trata de pasar un buen rato o de dejarse llevar, ni se trata de la ropa que alguien usaba, cómo actuaba o qué tipo de relación tienen con la persona que abusó de ellos. Violar a otra persona es una elección. Yo decido. Todos tenemos una libertad que ejercer y yo decido ejercer y cómo ejercer mi libertad. Y yo ejerzo mi libertad respetando tu cuerpo, tú ejerces tu libertad respetando mi cuerpo y no abusando de mi cuerpo. La violación a menudo no se denuncia ni se condena en muchas ocasiones. Es muy doloroso escuchar esto. Hay víctimas que dicen, es que no quiero decir porque se hace un escándalo, se hacen chismes y el apestado soy yo. La víctima se convierte en el apestado, la víctima se criminaliza y se le aísla. Pierde a veces su familia, su entorno de amigos por haber denunciado a un abusador. Y eso como sociedad nosotros lo podemos cambiar, cambiando nuestra mentalidad de apoyar a las víctimas. Una persona puede optar por no denunciar a la policía ni contarle a nadie sobre una victimización que experimentó por muchas razones. Algunas más comunes, un miedo a no ser creído, tener miedo a las represalias del abusador o familiares o alguien que se quiera vengar, vergüenza o miedo a ser culpado, presión de otros, desconfianza a la aplicación de la ley, un deseo de proteger al atacante por otras razones, ¿sí? El atacante que hizo grooming, el atacante que encantó, siempre se va a mostrar pasivo, ¿sí? Y no le digas a nadie porque si no, pues me van a correr y me van a llevar a la cárcel. Y si me llevan a la cárcel, o sea, se victimiza, el abusador se victimiza y manipula a la víctima o sobreviviente para que no lo denuncie y también usa amenazas. Y el chantaje es una gran cosa, sobre todo en el abusador que es conocido por la víctima. Pero como les dije, el impacto de la violencia sexual, ¿sí? El impacto de la violencia sexual se extiende más allá del sobreviviente individual y alcanza a toda la sociedad. Vamos a ver, impacto en los sobrevivientes. Un asalto puede afectar la vida diaria de un sobreviviente sin importar cuándo sucedió. Cada sobreviviente reacciona a la violencia sexual a su manera. Las reacciones emocionales comunes incluyen culpa, vergüenza, miedo, entumecimiento. Y esto es muy importante. Mucha gente dice, yo creo que le gustó, porque no dijo nada, porque no corrió, porque no gritó, porque no se defendió, porque nuestro cerebro a veces se congela, te entumeces, el pánico, el miedo, la incertidumbre es tan fuerte que te quedas paralizado. También causa conmoción y sentimientos de aislamiento. Los impactos físicos pueden incluir lesiones personales, preocupaciones sobre el embarazo o riesgo de contraer una infección de transmisión sexual.
Los impactos económicos de la violencia sexual incluyen gastos médicos y de otro tipo, además de cosas como el tiempo libre en el trabajo, si la persona trabaja. Los efectos psicológicos a largo plazo que los sobrevivientes pueden enfrentar si su trauma no se trata incluyen trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión, aislamiento y otros. En mi trabajo con personas en recuperación de uso de sustancias, le ofrecía terapia a mujeres que se estaban recuperando del uso de sustancias. De cada 5, 4 eran sobrevivientes de agresiones sexuales muy terribles y bizarras. El uso de drogas puede ser también consecuencia de un abuso. No es la causa, puedes enganchar el uso de sustancias es otro tema también, pero muchas de ellas, la gran mayoría, empezaron el uso de drogas para escaparse de su realidad, para escaparse de ese sufrimiento, de esa depresión, de esa ansiedad y de ese estrés postraumático. También tiene un impacto en nuestros seres queridos. La violencia sexual afecta a los padres, amigos, parejas, hijos, cónyuges, compañeros de trabajo del sobreviviente, a medida que intentan encontrarle sentido a lo que sucedió. Los seres queridos pueden experimentar reacciones y sentimientos similares a los del sobreviviente, como son sentirse muy culpable, sentir miedo y sentirse sobre todo inculpación y enojo, ¿sí? El enojo y la ira son muy comunes, sobre todo cuando los padres se enteran que su hijo o su hija sufrió un abuso. Es ira contra el abusador, pero también es ira contra ellos mismos, porque se culpan qué no hice o qué podía haber hecho o qué debía haber hecho. Es una culpa terrible. Impacto en las comunidades. Pues claro, las escuelas, los lugares de trabajo, los vecindarios, los campus escolares y las comunidades culturales o religiosas pueden sentir miedo, enojo, incredulidad cuando ocurre una agresión sexual en su comunidad. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, existe una agresión sexual en una iglesia. ¿Qué pasa? Puede ser que muchos feligreses ya no regresen a esa iglesia por miedo, porque ya no confían en esa institución. Lo mismo en las escuelas, ¿sí? Los demás estudiantes pueden tener miedo, los maestros pueden tener miedo, el personal puede tener miedo. En general, ese sentimiento de seguridad que tú debes de tener en estos lugares y alrededor de estas personas se desbarata, se morona. Hay costos financieros para las comunidades también, si queremos hablar de eso, porque hay servicios médicos que tienes que asumir gastos, bueno, aquí en Estados Unidos el gasto judicial no viene, el sobreviviente no lo paga porque tiene la ley de protección de las víctimas y remuneración de las víctimas. Pero ese es el único impacto, el tratamiento psicológico y también físico que el sobreviviente tiene que recibir el resto de su vida. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo va a afrontar el sobreviviente? Familia. Esto puede causar también crisis de salud mental. Muchas veces el sobreviviente lo calla por años por proteger a su familia, por proteger al abusador, por protegerse a sí mismo. Pero esto a la vez le trae consecuencias más severas que tarde que temprano van a detonar. Sobre todo detonan en grandes ansiedades y depresiones. Las contribuciones y los logros que tal vez nunca lleguen como resultado de la violencia sexual representan un costo para la sociedad que no se puede medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te fijas, es un gasto para todos lados, pero eso no es lo más importante, es el impacto que tenemos como sociedad con el abuso sexual. Ahora, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños?
y a nuestras niñas, ¿sí? ¿Cómo podemos crear una cultura de no agresión sexual? ¿Sí? Conforme yo me manifiesto como una persona en contra de la agresión sexual, yo voy a alejar a agresores sexuales, ¿sí? Entonces, cuando nos manifestamos firmes ante la agresión sexual, se siente un impacto. Yo pensé que no había impacto. A mí no me importa mucho, el abril es el mes de la concientización. Yo no me siento mal poner en mis redes sociales que es el mes de la concientización y de hecho lo hago todo el año, sí. A mí no me importa que la gente se dé cuenta que yo estoy a 100% en contra de la agresión sexual. ¿Y qué pasa? Que personas que han sido sobrevivientes sienten la confianza de tocar esta puerta y decir, Susana, necesito ayuda. Susana, me pasó esto. Saben que es un puerto seguro donde pueden abrir y abrirse a sacar eso que se los estaba comiendo, ¿sí? Pero también la gente a veces no comenta nada en redes sociales, sobre todo cuando abordas estos temas, pero es interesante porque en los últimos años he recibido llamadas o mensajes de gente de otros estados que yo conozco, pero viven en otros lugares, en otros países, y me consultan, me preguntan, oye, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo? Porque sabemos que tú estás en contra de eso, pero tal vez tienes algo de conocimiento acerca de esto. Entonces, a mí me vuelve el alma al cuerpo y me da felicidad que saber que sí se tiene un impacto, que a veces el impacto no se mide en likes o en comentarios, sino en esas llamadas y estás comprobando que sí estás haciendo, aunque sea un poquito de conciencia en los demás. Entonces, no tengan miedo al pronunciarse en contra del abuso sexual. Ahora vamos a hablar un poquito de los niños, ¿sí? ¿Cómo lo podemos prevenir? Susana dice que se puede prevenir y los expertos dicen que se puede prevenir. Sí se puede prevenir. Es como las drogas. ¿Cómo puedo prevenirlo? Teniendo una comunicación muy grande con mis hijos. Entre mejor me comunique yo con mis hijos, vamos a tener un nivel de confianza bien grande, ¿sí? Desde pequeño es muy importante hablar de las partes de nuestro cuerpo con el nombre que tienen, ¿sí? A mi mano, ¿cómo le digo? Mano, ¿sí? ¿Por qué le digo mano? Porque es una mano. Y a mis dedos les digo dedos. ¿Por qué? Porque son unos dedos. A los ojos, ¿qué les digo? Ojos, nariz, boca. Pero ¿por qué a la vagina no le digo vagina y al pene no le digo pene? Si así se llaman. ¿Y por qué? ¿Y esto cómo los protege? Bueno, yo les conté acerca de una anécdota de un cuento que escuché, que leí más bien, y llega la niña a la escuela y ay, estaba la niña, pues estaba riéndose y luego jugando y al otro día llega y la niña está llorando y no quería jugar, ándale, vente a jugar con tus amiguitos, le dice la maestra y le dice la niña, dice, ¿qué tiene? ¿Qué te pasó? Ah, no, estoy triste porque pues el tío Luis se comió mi galletita. Ay, mira qué malvado. Pero vente, mija, no te preocupes. Y la maestra le trae, tenía un paquete de galletas Oreos y le trae una galleta Oreo y le da una Oreo y la niña pues se la come ya y se va a jugar. Sino que a las siguientes semanas, la niña no viene a la escuela, ¿sí? La niña está enferma y después viene a los padres, ¿verdad? A hablar con los maestros y resulta que la niña sufrió agresión sexual por parte de un miembro de la familia. ¿Sí? Y en la plática trasciende que la mamá está platicando detalles y la mamá se refiere a la vagina de la niña como su galletita, su cookie. En ese momento, la maestra le hace un
campanazo en su cabeza y dice, cuando la niña se refería a que mi tío se comía mi cookie, mi galletita, se refería a su vagina. La maestra no tenía manera, y estaba desarmada. Ella podía haber visto, les podía haber visto, identificado la alerta, ¿sí? La alerta de la galletita o la cookie. Entonces, qué importante es llamarles a nuestras partes como se llaman, ¿sí? También de repente nos encontramos niños o no son todavía adolescentes que no saben cómo se llaman ciertas partes del cuerpo exactamente. Entonces, ¿qué tiene? Es parte del vocabulario aprender cómo se llama cada parte del cuerpo, pero es una manera de protegerlos, porque no hubiera sido lo mismo que la niña hubiera ido a la escuela y dicho, mi tío me comió mi vagina. Hubiera sido muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo podemos protegerlos? Hablando, miren, hay una manera que nosotros entrenábamos cuando trabajaba en el Centro para Protección de Abuso Sexual. Dábamos clases en las escuelas preescolares y la manera en que les enseñábamos a los niños y a las niñas, traíamos unos muñecos y empezábamos, cuando íbamos a la escuela, había niños de 3 años. Los de 2 realmente no nos hacían caso, pero de los 3 años para adelante, nosotros hablábamos con los niños y traíamos, y voy a usar cualquier hoja como ejemplo. Voy a usar mi libro. Entonces usábamos un cuento y en el cuento venía un niño y una niña, ¿sí? En el cuento, la niña traía un traje de baño completo de una pieza, ¿sí? Y luego había otra niña que traía un bikini y luego traía al niño con sus shorts para la piscina o de playa, ¿sí? Entonces, los decíamos a los niños, mira, no debemos dejar que nadie nos bese, nos acaricie, nos toque o nos lastime en nuestras partes privadas. Entonces, decir partes privadas en general, pues sabe que serán las partes privadas. Pero entonces, nosotros les decíamos a los niños, les explicábamos, mira, esta parte, ¿ves dónde está el bikini? La parte de arriba y la parte de abajo, donde está el calzoncito del bikini y el bra del bikini, esas son tus partes privadas que nadie tiene derecho a tocarlas, solo tu mamá para curarte, para lavarte, ¿sí? Y el doctor cuando te lleve tu papá o tu mamá a revisarte con el médico, ¿sí? Ellos pueden revisarlas, pero nadie puede venir y acariciarte, ni tampoco te puede pedir que le beses o a la acaricies sus partes privadas. Y lo mismo con el niño que traía el short. Las partes privadas del niño es la parte donde está el short. Esa nadie te debe tocar, ni besar, ni te puede pedir una fotografía, ni te puede decir que si lo dejas, que te tome una fotografía de tus partes privadas. Entonces, esta es una manera tan simple, ¿sí? Porque muchos padres el temor es, los voy a despertar, o sea, pero ¿cómo les explico de sexo tan chiquitos? No, les estás explicando cómo protegerse. No les tienes que explicar de sexo, es protegerse. Y si alguien te enseña sus partes privadas o te enseña fotos donde se vean las partes privadas, tienes que avisarle a papá o mamá, o a los dos, ¿sí? Porque a veces, desgraciadamente, los hijos sufren abuso por parte de los padres. Entonces, desarrollar una confianza desde niños es muy importante. Por eso contar cuentos, platicar al final del día a los bebés, cuando lo lleves a la guardería, cuando regrese, revísalo de arriba abajo. Cuando lo lleves con alguien que te lo cuidó, revísalo. No tiene nada de malo revisar a tus hijos. No tiene nada de malo, porque es la manera de cuidarlos, ¿sí? Cuando lo bañes, revísalos, ¿sí? Si presenta dolor, si presenta un cambio de conducta muy fuerte y no tiene gripa y no tiene nada, pero deja de comer repentinamente
empieza a tener infecciones o desechos vaginales, la niña, o comezones fuera de lo común, llévala al pediatra a que le revisen, ¿sí? Y si sospechas o ves que ha habido unos cambios muy bruscos también en algunos niños se manifiesta, empiezan a hablar de cosas que no hablan los niños o querer hacer actos que hacen los mayores, ¿sí? En la escuela, una de las cosas que aprendíamos en el entrenamiento para identificar, hay niños que empiezan a quererles tocar las boobies a las maestras o las boobies a los otros niños de repente, no es algo que hicieron o curiosidad, no, de repente, o querer tocar sus partes a los otros niños repentinamente y de forma que representan un acto sexual entre adultos. Eso puede ser una señal de que el niño está sufriendo abuso en su casa, que alguien está abusando de él sexualmente. Entonces, aquí en Carolina del Norte, existe una ley. Nosotros, por ley, los trabajadores y no públicos, cualquier persona que trabaja con niños, está obligada a reportar si sospecha. Con la pura sospecha que tengas, puedes reportarlo al servicio social. Ellos se van a encargar de investigarlo, ¿sí? Y tú les explicas basándose en qué son tus sospechas, ¿sí? En un cambio de conducta drástico, dejó de comer, empezó a hacer esto y lo otro. Tuvimos que hacer algunos reportes a través de los años. Es muy doloroso hacerlo y mucho más doloroso enterarte que sí, que el niño sufrió. Cuando te enteras como padre, como madre, como proveedor, lo primero que hay que hacer es buscar ayuda al niño o a la niña, ¿sí? Primero es reportarlo, asegurarse que físicamente esté bien y que también que empiece a muy temprana edad, lo más pronto que se pueda, a recibir terapia, terapia emocional, psicológica, porque entre más pronto mejor y su trauma es superado más fácilmente. A veces no es olvidado, pero yo siempre les pongo un ejemplo. A veces te quedan cicatrices y no se borran, pero no es lo mismo tener una herida abierta que una cicatriz sanada. Y yo me refiero a una cicatriz que tengo en un brazo y a mí se me olvida que la tengo porque está sanada, no me duele, no siento nada, pero está ahí cuando la veo. Pero si estuviera abierta, ¿qué pasa? Me dolería, me tendría pus, se infectaría, me dolería, la recordaría cada día. Eso pasa cuando los sobrevivientes no reciben ningún tipo de ayuda, ningún tipo de terapia, cuando sus padres, sus cuidadores no creen en ellos. Es una herida abierta eternamente, eternamente abriendo, que a veces el alcohol, las drogas, la, la sexualización exagerada, la promiscuidad es el refugio. A veces juzgamos muy grandemente a las personas sin saber que hay veces que las personas se vuelven promiscuas como consecuencia de un abuso sexual. ¿Por qué? Por el trauma que recibe tu cerebro, ¿sí? Porque tu educación sexual se distorsiona, lo que tenías que entender por algo maravilloso que es la sexualidad humana se distorsionó porque alguien cometió una agresión, ¿sí? Entonces, se distorsiona tu entendimiento de lo que es la sexualidad y confundes el amor con la sexualidad y viene la depresión y viene la ansiedad y muchos también otra señal o es a veces los adolescentes se empiezan a hacer cortadas o hasta a lastimarse, a autoflagelarse. Cortaditas en sus manos, en las piernas, se pellizcan, se muerden, se arrancan el cabello. Tienen unos grados de ansiedad muy fuertes. ¿Pero por qué? Porque no han podido sacar esto. Buscar ayuda, sí hay ayuda, tocar puertas, y como siempre les repito que hablamos de niño, haz de tu pediatra tu mejor amigo. Consúltale, pregúntale, ¿qué le pasa a mi niño? ¿Qué le pasa a mi niña? Y puede ser que no le pase nada,
pero que no te quede, si tienes la duda, tú pregúntales, no pasa nada, ¿sí? El tratar de supervisarlos. Yo personalmente, porque también he tenido experiencia, personas que vinieron al centro, muchas veces las dichosas pijamadas. Si no estás seguro que en esa pijamada va a haber por lo menos uno o dos adultos que son 100% conscientes de proteger a los niños o adolescentes, tu adolescente déjalo en casa, ¿sí? Tuvimos varios casos de adolescentes que fueron a una pijamada en casas de amigos y el papá de la amiga o del amigo, el padrastro, el tío, abusó de ellos mientras estaban ahí. Son situaciones que ellos las callaron por años porque no querían crear un problema, porque se sentían culpables, pero eso les trajo más problemas. La prevención sí existe y si llega a pasar, hay tratamientos para los sobrevivientes y entre más pronto mejor. Y hacer conciencia entre tus familiares, hacer conciencia entre tu comunidad y no tener miedo ni tener vergüenza. A lo mejor al principio cuando empezamos a aprender y alzar nuestra voz, la gente nos ve raro. La gente dice, ay, a uno le da vergüenza hablar de eso. Pues me da más vergüenza no hablar de esto, la verdad. ¿Sí? Y, y creerle, cuando un niño te dice que alguien lo acarició, que alguien lo penetró, que alguien le hizo algo sexual inapropiado, créele. Es que los niños fantasean. Sí, los niños fantasean como como, ay, sí, mi amiguito o algo. Sí, tenemos fantasía los niños. Bueno, yo no soy niña, pero los niños tienen fantasías, pero un niño no nace sabiendo de sexo ni actos sexuales. El niño no te puede hablar de algo que no conoce. Si el niño te dice que Perenito, Sutanito, Merenganito, el tío, la tía, la vecina, lo acarició, lo besó, le enseñó fotos, créele, te está diciendo la verdad. Y investígalo y protégelo, ¿sí? A lo mejor el abusador solo le enseñó un pene, pero si nadie escucha a ese niño, tal vez después va a ser más que enseñarle un pene. Entonces sí podemos proteger y la comunicación es lo más grande que puedes tener con tus hijos. Comunícate, pasa tiempo con ellos, inviérteles tiempo. Y yo sé, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de redes sociales, donde a veces preferimos estar en la red social o en el TikTok que estar viendo una caricatura o estar contándole un cuento a nuestros hijos. Te aseguro que el precio de no invertirles tiempo es muy caro. Es mejor invertirles ese extra y darles esa confianza y ese apoyo. No sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas y unos comentarios. Si me permite, le puedo dar lectura. Bueno, la primera dice, ¿cómo se podría buscar una alternativa de solución para evitar desde el acoso y con ello que no llegue a violación? Bueno, si ese niño ya lo expliqué, ¿sí? El acoso, por ejemplo, y también en México ya hay muchas leyes y en Estados Unidos también, y siendo firmes, ¿sí? Siendo bien firmes desde el principio, siendo bien firmes con un acosador y poniendo como esas barreras, oyes, por ejemplo, en el trabajo, ese es el acoso más común, los chistes sexuales. Y por no crear problemas, por no verte mal, ay, van a decir que qué aguafiestas, que qué persinada. Eso es acoso, ¿sí? Y ¿qué puedes hacer? Tu compañía tiene reglas y el acoso sexual en todas las reglas, en todas las compañías es muy penado. Es de los más penados en Estados Unidos. Entonces, sé firme,
sé firme y si alguien comentó, ¿existen niveles de acoso sexual? Claro que sí, pero tenemos que empezar a parar desde cero, ¿sí? A veces comentarios, uy, qué bien se te ve esa ropa, ¿sí? Con esa ropa. Esos comentarios se paran y se lo puedes decir directamente a la persona. ¿Te paras? ¿Sí? Y si no quieres decirle, porque no quieres confrontarlo, te vas directo a recursos humanos. ¿Sí? En Estados Unidos tenemos muchas leyes y recursos humanos le tiene mucho miedo a eso y eso es bueno. Eso me da gusto porque sí protegen, sí protegen. O sea, ahora, y poner como que siempre o sea, ser firme y que la gente sepa que tú estás en contra de eso. Eso en parte te va a proteger. ¿Cómo proteger a los niños? Ya les explicaba. Eh, Investigar dónde los vas a ir a dejar, cómo es la guardería. ¿Qué hacen en el día? Platícale a tu niño sin hacerle el acoso verbal sí es condenado en Estados Unidos. Sí es, porque el acoso es acoso, ¿sí? Es acoso sexual y ese es condenado en Estados Unidos. Claro, hay niveles. La ley te la explica el licenciado del distrito, te explica, se divide en rectángulos, y yo no soy licenciado, no soy la experta para explicarlo, pero está en rectángulos, en cuadritos, y en cada cuadrito hay un casillero, y el casillero es el nivel, el grado de abuso, ¿sí? Es como abuso sexual en primer grado. Después de homicidio sigue abuso en primer grado. Esa es la gravedad de un abuso sexual. Es muy grave, porque está enseguida del homicidio y el homicidio es lo más grave. Entonces, después del homicidio sigue la agresión sexual. Dentro de la agresión sexual hay diferentes, ¿sí? El incesto, el abuso estatutorial, que eso se basa en la edad. Aunque sí hubo consentimiento, pero la víctima, por ejemplo, en el estado de North Carolina, la edad de consentimiento son 16 años. ¿Sí? Si yo tengo 16 y tengo relaciones con un muchacho de 18 y yo lo acepté, no es abuso. Pero si el muchacho tiene 18 y yo tengo 15 y mis papás le ponen cargos al muchacho, sí es abuso estatutorial. ¿Por qué? Porque ella no tiene 16, tiene 15, legalmente no está en edad de dar consentimiento y él tiene 18. ¿Sí? Y perdón porque de repente se oyen los perritos. Entonces, hay diferentes grados y las condenas se basan en eso. Y también las condenas se basan en las veces que se realizó un acto de violación en el niño, la mujer, el ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los dos son menores? Ahí entran varias reglas y para eso me gustaría, me gustaría invitar en otra sesión a hacer un taller con el licenciado del distrito, pero eso lo podríamos programar en otra, porque sería muy interesante conocer esa ley. Perdón, porque son muy extensas, pero es bien importante aprenderlas. Como si tú trabajas como defensor de víctimas, como victim advocate, es muy importante conocer estos detallitos, porque tú le vas a orientar a los padres de víctimas o a víctimas, ¿sí? Y es muy importante saber. Ahora, cuando son menores de edad, okay, aquí entran varias cosas, ¿sí? Si la víctima, si eran dos niños de 8 años que tenían curiosidad de conocer el cuerpo uno del otro, ¿verdad? Pero no hubo acto sexual, entonces se maneja como eso, dos niños de la misma edad con curiosidad. Pero es una niña de 5 años y el muchacho tiene 13. ¿Sí? Es violación,
pero no se le va a condenar como adulto, se le va a condenar como joven, como juvenil. ¿Sí? Entonces va a la correccional para jóvenes si es que le dan cárcel o lo mandan a terapia, cosas así, pero se juzga como un menor. Y dependiendo de la edad también, si él tiene 17 y la víctima tiene 5, no creo que el juez lo va a condenar como joven, como menor de edad. El juez tiene la autoridad de darle una sentencia como adulto, dependiendo de la edad, de 16 para arriba, y de la gravedad y de la edad y del juez va a depender también. Pero dependiendo la diferencia de edades, hay una diferencia de 4 años, ¿sí? Tengo 16, tengo 15 y la otra persona tiene 19. Definitivamente yo no puedo dar consentimiento, ¿qué tengo? Tengo 15, ¿sí? Ahora, hay gente que es abusada a los 16, porque no dio consentimiento, aunque en Carolina del Norte se puede dar consentimiento, les dice, no di consentimiento, es abuso, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sí, tenemos más, Susana. Dice, Ok. ¿dónde es más probable que suceda el abuso sexual? ¿En casa, iglesia u otros lugares? Mira, lo más común es alguien que te conoce. Eso es lo más común. ¿Sí? Es lo más común en alguien que te conoce y puede suceder en muchas partes. O sea, no hay algo totalmente común, porque de todos los casos que uno sabe y lee y todo esto, han sucedido en fiestas familiares, porque la víctima va a buscar ocasiones. Que diga, perdón, la víctima, el abusador va a buscar las ocasiones cuando tiene la oportunidad, cuando la gente está distraída. Ahora, si el pastor, el sacerdote te dice, no, ¿saben qué? Necesito guiar a estos muchachos, déjenmelos aquí a dormir para que yo los corrija y les dé clases, pues, ¿qué pasa? No, mi hijo no se queda, ¿sí? Prevenir, ¿sí? Hay un dicho en español que dice, la ocasión hace al ladrón, ¿sí? Entonces, evitar, evitar esos momentos en que mi hijo va a estar o mi hija está desprotegido, si es un menor de edad, ¿sí? Eso sí cae en mí, tratar de protegerlo. Y no importa ser un poquito desconfiado. No los vamos a tener en una jaula porque no los podemos tener en una jaula, pero sí podemos buscar un entorno seguro para ellos. Adelante. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué perspectiva tiene de la criminología para poder identificar a dichos agresores? ¿Qué perspectiva? Como, ¿cuál es mi opinión? Yo tengo muchas opiniones, desgraciadamente. Sí, hay muchas experiencias, sí. Se puede decir que yo he estado del lado de la ley en el sentido que trabajé para las víctimas, ¿sí? Pero también es como defensora de las víctimas, ¿sí? Entonces, traté de que su defensa fuera buena, de que recibieran todos los servicios necesarios, de que los sigan recibiendo si los necesitan, tocar miles de puertas hasta que reciban la ayuda terapéutica que es necesaria. Desgraciadamente, desgraciadamente hay ocasiones en que el sobreviviente no logra sentir el valor para decir todo lo que le pasó. Y esto ata de manos a la ley. Ata de manos a cualquier licenciado del distrito, porque si tú no le dices, él no puede asumir, porque tú le tienes que decir para que investigue. Esa es la parte que ha sido más difícil para mí, de alguna manera saber que la víctima sufrió más de lo que dijo y saber que no se atreve a decirlo y lo tenemos que respetar, pero saber que si la víctima hubiera dicho o dijera todo lo que le pasó, la ley se hubiera aplicado diferente.
Gracias, Susana. Gracias. Otra dice, ¿qué consejo le daría a alguien en esta llamada que ha sido abusado sexualmente y que tiene miedo de buscar ayuda? Que busque ayuda. Que busque ayuda. Si tiene miedo, me puede llamar a mí. Si vive en Estados Unidos, yo le voy a buscar los recursos. No tengo todos los recursos para darle la información en México, pero se lo puedo conseguir, porque pues eso es lo que hacemos nosotros, Juvencio, ustedes, es encontrar recursos para la comunidad, es lo que yo hago acá de este lado. Y a nivel estatal, si si la persona no se ha atrevido, vive en otro condado, no se atreve a hablar con alguien, es confidencial, me pueden llamar. Yo he hablado con gente de otros estados de la nación y he buscado yo misma sus recursos a donde ellos pueden buscar ayuda y los he canalizado esos recursos, porque nadie tiene que sufrir en soledad, porque nadie se recupera en soledad. Nadie se recupera en soledad. Siempre necesitamos la ayuda de otros. Muchas gracias, Susana. De hecho, acabo de compartir sus datos ahí en el buzón de mensajes para que si alguien está interesado en recibir el apoyo de Muchas la... gracias y es ¿verdad? confidencial, lo vuelvo a decir. Sí, tengo aquí un comentario de una persona que nos da la confianza de platicarnos su caso. Dice, mi marido vivió abuso sexual a la edad de 5. Vivió un tipo de grooming por parte de una amiga de la familia, una persona cercana de confianza que lo cuidaba cuando la madre trabajaba. Él no lo trató, ignora el tema. No dice que es algo normal, pero sí lo trata como algo mínimo. Y no muestra trastornos ni secuelas del trauma. El día de hoy tenemos un hijo y mi peor miedo es de que le pase lo mismo que le pasó a mi marido. Pero ¿cómo se evita sin ser una persona paranoica? Puede pasar en cualquier lugar, a cualquier hora, por cualquier persona. ¿Cómo uno vive tranquilo habiendo vivido abuso sexual? Dice, yo misma he vivido abuso sexual en 4 diferentes ocasiones. Pero ya lo sobrepasé. Pero ahora mi peor miedo y la razón por la que no duermo bien es el miedo a lo que le pueda llegar a pasar a mis hijos. Y esta persona, le quiero dar las gracias por ser vulnerable y atreverse a compartir en este espacio. Y no sabe lo poderoso que es esto y el poder que usted adquiere al compartirlo con nosotros. Se lo agradezco porque usted también le está abriendo la puerta a otras personas que no se atreven a manifestar. Si usted siente que su herida no es una cicatriz, sino es una herida que de repente se abre y sangra, quiere decir que no ha sanado su herida. No quiere decir que en un momento se nos va a olvidar el abuso sexual. No, no se olvida, nunca se me va a olvidar cuando me corté el brazo, pero ya no me hace tanto daño recordarlo. De hecho, no me hace daño recordarlo. Recuerdo que me asusté y me salió mucha sangre, ¿sí? Es lo mismo con el abuso. Podemos recordarlo como algo traumático, pero cuando buscamos esa ayuda y esa sanación, ya no sangra la herida. Y entonces aprendemos a adquirir la terapia y la ayuda, nos ayuda a adquirir herramientas para ayudar a los que están a nuestro alrededor, para equipar con herramientas a mi hijo, ¿sí? Porque, como decía, la confianza. ¿Y qué hiciste? Ah, te dejé a cuidar con Juanita. ¿Y qué hicieron, mi hijo? Cuénteme, ¿qué hicieron? No como una manera inquisitiva, como me tienes que decir qué hiciste. Y tú dime si alguien te toca tus partes, porque donde sepa yo que te hicieron algo, y esto es literal, así le hacen las mamás. ¿Y qué pasa si yo te digo así, dime qué te hicieron? ¿Me vas a decir? No me vas a decir. Entonces, es abordarlo naturalmente, como qué hicieron, qué haces cuando estás con tus amigas, qué hacen, qué hacen, a qué juegan, pero así natural, así curiosamente natural, genuinamente natural. Cuando tú exiges, voy a contar una experiencia que tuve de un padre. Estaba enojado con su hijo, estaba muy enojado con el hijo,
porque el hijo nunca le dijo que había sido abusado sexualmente varias veces por un pariente. Cuando el hijo finalmente lo dice, porque alguien más lo dijo, entonces le dijo, sí, a este también lo abusaron, entonces van a terapia. Y el papá dice, es que yo estoy muy enojado porque yo le dije que me dijera si le hacían algo y ahora estoy enojado porque no me hizo caso. ¿Tú crees que con esa actitud tu hijo te va a platicar? Pues no, ¿sí? Porque cuando yo le platico algo íntimo a un amigo, una amiga, a mi mamá, a mi hermana, es porque me dio la confianza. Recuerden esto, la confianza se gana, ¿sí? La confianza de sus hijos ustedes se la ganan, platicando con ellos, siendo abiertos. Acuérdense, el vocabulario, los nombres de las partes del cuerpo, cómo se llaman, ¿sí? Cómo se llaman y hablando del cuerpo con respeto, ¿sí? El niño va a aprender que el cuerpo se respeta. Y si tú haces menciones de que, el cuerpo de los niños no se toca, las partes privadas de los niños no se tocan, al niño se le va quedando, se le va quedando. El día que alguien quiera tocarle sus partes privadas, te va a venir a decir. Entonces te va a decir, y también tú pregúntale, sé curioso, oye, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando te dejé con la vecina? Cuando te vino a cuidar fulanita de tal, ¿y qué hicieron? Y luego, qué padre, y luego, ¿sí? Y a lo mejor el niño en la plática te va a decir algo. Y también, sí hay cambios de conducta. Sí hay cambios de conducta cuando un niño, un menor, sufre abuso, sí hay cambios de conducta definitivamente. Y estar alerta a esos cambios. Y como alguien puso ahí, ¿quieres aprender para seguir conociendo? Claro que sí. Y, y si alguien todavía necesita terapia, nunca es tarde para recibirla. Hay personas que empiezan su sanación a los 30, 40, 50 años, pero realmente les cambia la vida cuando empiezan en el camino de la sanación y la recuperación del bienestar. Gracias, Susana. Lori García nos comparte sus datos, dice que ella está en Carolina del Norte y que también trabaja con ese tipo de casos. Por si alguien está interesado, la información está en el chat. Bien, tenemos más preguntitas. Si me permite, ¿le puedo seguir dando lectura? Sí, y también hacemos unas preguntas y también les quiero compartir un video sobre consentimiento. Perfecto. Adelante, Abel. Sí, muchas gracias. Dice, ¿cómo afecta psicológicamente una violación sexual a una persona? Es decir, en su vida adulta, ¿cómo se refleja si no buscó ayuda en el momento? Ya lo mencionamos, lo voy a mencionar muy rápidamente. Le puede afectar a todos los niveles, así como lo mencionamos. Tiene un impacto físico, ¿sí? Porque puede haber lesiones físicas, ¿sí? Y puede tener consecuencias como un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, efectos psicológicos a largo plazo que los sobrevivientes tienen que enfrentar por el trauma que sufren. Estos incluyen trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, aislamiento y algunos otros. Pero definitivamente si hay daños, si no se da tratamiento. Muchas gracias, Susana. ¿A qué edad debemos enseñar a los niños los nombres de las partes de nuestro cuerpo? ¿A qué edad les enseñas que la boca se llama boca? ¿A qué edad le enseñas nariz, ojos, boca, orejas? A esa edad le enseñas cómo se llama la rodilla, vagina, pene, pompis o nalgas, ¿verdad? Piernas, ¿sí? Porque es parte de nuestro cuerpo, ¿no? O le enseñas todo lo de la cara y no le enseñas cómo se llaman los ojos. Sí, o sea, cuando empezamos nosotros como adultos a verlo como una parte también de nuestro cuerpo, es más fácil. Los senos, aquí están los senos, ¿sí? Este es el codo, ¿sí? O sea, no hay diferencia. Sí, muchas gracias. De nada. También nos preguntan, ¿cómo puedo proteger a mi hijo de mi familia o de la familia de mi marido sin que me traten como exagerada o paranoica? Ok, sí, no podemos ir acusando a todo el mundo que son unos violadores y abusadores porque no estamos seguros, ¿verdad?
Pero una cosa es que yo sí puedo ser firme con mis reglas, ¿sí? Bueno, que todos los primitos se juntaron y hacen pijamadas. Sí, qué bueno, los felicito. Mi hijo no, lo siento. Y tal vez no sea lo mejor, pero mi hijo lo va a entender cuando sea grande. A lo mejor ahorita se va a enojar, me van a criticar las cuñadas, los cuñados, quien me critique, ¿sí? Pero les puedo decir de forma amable que la verdad es que yo no comparto eso y lo respeto, pero no lo comparto, ¿sí? Porque podemos siempre expresar nuestra ideología con respeto, ¿no? No podemos acusar a alguien de algo que no sabemos. Pero si tú sabes, ¿sí? Si tú sabes que tu suegro, un ejemplo, es un ejemplo nomás, que tu suegro abusó de tus cuñadas o abusó de otra sobrina, lógicamente que tú no vas a dejar a tus niños con tu suegro, ¿verdad? Pero ¿por qué no los dejas? No, porque yo prefiero tenerlos en mi casa y prefiero que estén donde yo estoy. Y punto, ¿sí? Sí, muchas gracias. De nada. Dice, ¿cómo poner cargos de abuso verbal si no hay suficientes pruebas? Eso es lo más difícil cuando, sobre todo si eres adulto, conseguir las pruebas, testigos, gente que esté dispuesta a testiguar. Pero te voy a decir una cosa, tú sí te puedes quejar con recursos humanos en tu empresa de que fulanito de tal, cada vez que tú pasas por ese pasillo, te dice o te habla de esta forma tan vulgar que lo consideras como abuso sexual. ¿Y qué pasa? Ellos por ley tienen que tomar cartas en el asunto y hablar con esta persona. Si esta persona continúa, tú vuelves a recursos humanos, ¿sí? Y le vuelves a decir, y le vuelves a decir. Y a veces lo que haces es que los cansas y no te van a correr. Pero por lo general, cuando son cosas de acoso, ellos lo toman muy en serio. Bueno, eso es lo que yo he experimentado acá en esta área donde estoy, porque le tienen pavor a las demandas por acoso sexual aquí en Estados Unidos. Entonces, no te creas, sí toman cartas en el asunto. Entonces, pero no tener miedo de decirlo. Claro que entiendo que hay ciertos ámbitos donde no hay recursos humanos, ¿sí? Y al que le tendrías que decir es el acosador y no tienes pruebas. Es más complicado. Debes hablar con un amigo policía, con un amigo detective, ir a un Rape Crisis Center, hablar con un victim advocate para que te guíe, para que te ayude, ¿sí? Pero, y la otra pregunta es, si yo estoy trabajando, un ejemplo, porque son algunos de los lugares, no todos, conozco unos que son están muy bien las reglas, pero algunos restaurantes donde hay mucho acoso y que el acoso viene de los dueños. Pues restaurantes hay muchos y yo les digo, ¿vale la pena quedarte en este restaurante? Y si decimos, ¿por qué se tiene que ir alguien? Bueno, en realidad yo no quiero trabajar con el dueño de una compañía que él está de acuerdo con el abuso o la agresión sexual, porque el acoso verbal es agresión sexual. Entonces yo no me voy a quedar ahí. Entonces, si la persona tiene más opciones, o sea, irse de ese lugar a un lugar donde esté sano. Siempre debemos buscar un lugar sano para trabajar también. Esto en el caso de que del acosador es el jefe, el dueño, ahí no tienes mucho que hacer, pero sí puedes hablar a un centro de abuso, porque a lo mejor tienes trabajando ahí 3 años y has recibido todos estos acosos. A lo mejor sí hay pruebas, pero tú no sabes que hay pruebas. Y un victim advocate te puede ayudar. Buscar ayuda. Muchas gracias, Susana. Una última pregunta, dice, ¿cuáles son los abusos más comunes en hombres? O sea, el abuso es el abuso, ¿sí? El abuso es el abuso, ¿sí? El hombre sufre acoso sexual, agresión física como la mujer, ¿sí? Y también, como mencionó ahorita la señora, y es igual, pero no le damos el valor que tiene,
Muchos hombres han sufrido agresión sexual por parte de mujeres. Y se toma como que el hombre le hicimos creer que es nomás que está agarrando experiencia desde jovencito. Pero en realidad, un niño de 8, 10, 12 es un niño, ¿sí? Y sigue siendo abuso. Pero como dije al principio, a veces queremos normalizar las cosas que no son normales. La agresión sexual no es normal. Entonces, si paramos de normalizar esto, vamos a cambiar muchas cosas. Entonces, el hombre puede experimentarlo igual, caricias. Enseñarle pornografía a un niño es otra forma de agresión sexual. Obligarlo a hacer actos sexuales con otro niño o con un adulto y filmarlo, eso es pornografía infantil y está dentro del abuso sexual. No sé Son si todas las te preguntas que pregunta. tenemos, Susana. Sí. Les pedimos a Bueno, todos que nos acompañen a ver el video que Susana nos va a y compartir. les voy a enseñar el video porque sí me parece interesante. Y como siempre, batalla para compartir mis videos. Ya, ok. Optimize clip. A ver, share. Espérenme tantito porque algo hice. Algo hice mal en mi share. Mm, hice. A ver, espérenme tantito. No. Stop. Ay, no sé por qué no lo hallo. Espérenme tantito. Está. Ténganme paciencia, porque de repente la tecnología se me revela. Aquí está. Este eres tú. Ok, no se parece exactamente a ti. Pero digamos que eres tú. Y este es tu cuerpo. Y tú, solo tú, decides qué haces con tu cuerpo. Nadie tiene el derecho de decir qué haces con tu cuerpo. Ni siquiera tus amigos, ni los extraños, ni los adultos que conoces. Solo tú. Por cierto, eso se denomina autonomía corporal. Y eso es lo que se trata el consentimiento. Todos somos diferentes. A algunas personas les gusta abrazar y a otras odian los abrazos. Y cada persona decide cómo se siente cómodo. Entonces esto significa que a las personas que les gusta abrazar, ¿pueden salir a abrazar a todo el mundo? No. Ellos necesitan el permiso o el consentimiento de las personas. Pero ¿cómo saben las personas si tienen el consentimiento? Pues preguntando. ¿Quieres que te abrace? Sí, me gustaría. ¿Puedo sujetar tu mano? No, prefiero que no. Ok. Si una persona no dice que sí, ¿Puedo abrazarte? mm, 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 entonces no han dado su consentimiento. Realmente es bastante sencillo. Siempre pide el consentimiento y oye la respuesta. Por cierto, si una persona soborna a otra o la amenaza para que diga que sí, eso no es tener su consentimiento. Algunas veces los adultos tratarán de decirle a los niños qué deben hacer con su cuerpo, Ve y besa a la tía Margot para despedirte. pero es el niño quien debe decidir. No, gracias. Eso me hace sentir incómodo. Solo le diré adiós con la mano. Los niños, al ser niños, no pueden dar su consentimiento en algunas cosas, como en un contrato legal, no pueden votar y no pueden dar su consentimiento sobre temas sexuales. ¿Por qué? Porque son niños. Así que si los adultos dan el consentimiento a cosas que los niños no pueden.
Eso no está bien. Los adultos están equivocados y no es culpa de los niños. Y es en estos casos donde es importante que se lo cuentes a un adulto que confíes, como a tu profesor. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo. Y nadie tiene el derecho a decirte qué debes hacer con él. Practica el consentimiento. ¿Qué piensan de este video? ¿Qué les pareció el video? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, Susana. Si alguien tiene algún comentario sobre el video que vimos, puede abrir su micrófono para que pueda dar su comentario. Gracias. Déjame agarrar el link del... Mientras alguien pone, déjenme agarrar el link del video. Bueno, nos dicen que es un buen video, sirve para concientizar a las personas y creo que tienen toda la razón sobre esto. Ok, voy a copiar el link y lo pongo en el chat. Permítanme. Esperen, porque hoy la tecnología me está traicionando. No soy tan mala, no crean. Ok, lo voy a escribir el nombre. Explicamos el consentimiento para niños y niñas. Lo voy a escribir en el chat. Chat. Explicamos el sentimiento para niños. Para niños. Pero lo pusieron con la buen video. Es un buen video para concentrar a la gente. Es un claro ejemplo que uno es el dueño de su cuerpo y decide qué hacer con él. Gracias. Espero haber contestado sus preguntas. Me dio mucho gusto. Me da mucho gusto que asistan a estos talleres. Son muy importantes. Y sí, Amexcana está grabando la presentación. Ahí les puse el nombre del video. Y a través del año seguimos dando presentaciones. A veces el abuso sexual lo presentamos más de una vez y traemos información un poquito diferente en cada presentación, aunque la información sea de cierta manera la misma. Nomás lo presentamos un poquito diferente. Perdón, Susana, es que en el buzón de mensajes yo no alcanzo a ver el link del video o el nombre. Y Ok, algunos creo que están interesados en él. se llama, porque, no sé por qué se fue directo a alguien. Espérame tantito, no, déjame lo pongo. Ok, se llama Explicamos el consentimiento para niñas y niños, pero tiene arroba cuando dices niños, niñas, ¿verdad? Así se llama y lo van a identificar o también cuando lo buscas pones consentimiento para niños. Pero el video se llama Explicamos el consentimiento para niños, niñas, y es que está escrito niños con arroba a referirse a niños o niñas. Sí, ya se vio en el chat, ¿verdad? Sí, ya muchas Pensé que gracias, estaba Susana. directo a alguien más. Perdón. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, más comentarios, creo que sería todo, Susana. De parte de Amexcan y de Don Juvencio, que no puedo estar presente. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde.
y esperemos que la información haya sido de su interés y haya ayudado a los que tenían algunas dudas. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos.